Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15 en adelante. Dice la palabra de Dios. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Okay. You can put your keys away or whatever. Put them away. No distractions, please. Settle your hands. Leímos aquí algo muy cortico, algo muy breve. Porque hoy el Señor nos quiere hablar de un tema muy interesante, muy poderoso, que espero que hoy lo reciban y lo tomen. Aquí este criado de Eliseo, el profeta Eliseo, estaban en un monte, ¿verdad? O en un lugar. Y más atrás en la historia, los sirios venían a atacar a Eliseo, a matarlo. Porque Eliseo, el profeta, estaba profetizando estaba señalando a la gente, al pueblo de Israel, para que ellos supieran qué planes tenían los sirios. O sea, lo que, si no me entienden, es que Dios le estaba hablando a Eliseo. Y cada cosa que Dios le decía a Eliseo, pues él iba y compartía la palabra con Israel. O sea, así es de una manera como los profetas funcionan. Así Dios los usaba. Eran mensajeros de Dios. Entonces, es un don divino que Dios te hable. Es un don divino que Dios te hable. ¿Sabías que hasta el día de hoy, en estos días, en estos tiempos, Dios te puede seguir hablando de la misma manera? Pero ahí es donde uno decide acercarse a Dios o no. Entonces, este criado miraba que el pueblo de los sirios venían con un gran ejército a matarlos, a destruirlos, a amenazarlos, pero matarlos más que nada. Y porque lo señalaron, los sirios fueron donde estaba el profeta Eliseo, porque él estaba en un monte. Entonces, cuando el criado miró, pues se espantó, un gran ejército de a caballo. Y aquí leímos de que Eliseo decía de que más son los que están de nuestro lado. Más son los que están con nosotros. No te turbes, no tengas miedo. Entonces el criado no pudo ver. Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Lo leamos una vez más. Lo leemos. Dice aquí: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo. Oró. Y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, él oró a Dios. Ahí está el secreto, ahí está el poder, ahí está el mensaje. Orar a Dios. Hablar con Dios, estar en comunión con Dios. Y como les decía, tú puedes tener esa misma comunión con Dios como así Eliseo lo tenía. Pero en este mensaje es un día muy especial con este mensaje. Un mensaje muy poderoso, como les decía. Muchos son los obedientes. Amén. Muchos son obedientes ante Dios. Y pues yo quiero creer que este pueblo, ustedes, son obedientes delante de Dios. A veces nos toca momentos duros, difíciles, flaqueamos, caemos, pero levántate en el nombre de Jesús. Pero muy pocos
son los que Dios escucha, que Dios oye. ¿Sí me explico? O sea, Eliseo dijo, en primera, él oró a Dios y dijo, Dios, ábrele los ojos. ¿Y qué hizo Dios? Él oyó la voz, él oyó la oración de Eliseo. Pocos son los que mueven a Dios en verdad cuando oran. Mucha gente ora y se la pasa orando y no pasa nada. Dios no reacciona, Dios no responde. Y vuelvo a decir, pocos son los que Dios en verdad se toma el momento o el tiempo para escucharte, oír tu voz y responder y bendecirte. Y tú te preguntarás, quizás yo soy esa persona que yo oro y no pasa nada. Y es muy normal como creyentes, como cristianos, que llegas a un punto en tu vida, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué? Bueno, tenemos que alcanzar una nueva meta de cómo es que Dios puede oír tu oración. Es bueno ser obediente, pero la obediencia te lleva más lejos, te lleva más allá con Dios. No solamente vas a obedecer a Dios, ahora Dios te va a oír, te va a escuchar y va a responder a lo que tú pidas a Dios. Y ahorita Dios te va a dar dirección en cómo es que tú puedes mover a Dios. Cómo es que tú vas a saber que Dios va a responder a mi oración. Amén. Se quedan todos mudos. Amén. Amén. Si tú quieres esto, escucha y Dios te va a bendecir. Entonces ya vimos aquí, Dios oyó. Dios oyó. Tú quieres que Dios te oiga en tu oración. Aquí tengo unas escrituras anotadas. Aquí en 1 de Juan 5, verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es el clave ahí? Conforme a su voluntad. Cuando pedimos las cosas conforme a la voluntad de Dios. No voluntad tuya, no voluntad nuestra. Porque muchas veces podemos orar cosas y pedirle a Dios cosas terribles, malas, que no tienen ningún beneficio, no tienen ningún sentido de que le pidas a Dios algo que no te va a beneficiar en nada. Hay gente que ora a Dios y le dice a Dios, Señor, bendíceme con 2 vehículos nuevos. ¿Para qué? ¿Para qué los quieres? ¿Para tu vanidad? ¿Para lujo? ¿Para que todos te miren? ¿Para que tengas tú que demostrarle al mundo que tienes 2 carros? Es un ejemplo nada más. Pero no lo necesitas. No es algo que te beneficia. Y en este caso, si no eres un trabajador, pues mucho menos. Porque el carro se usa para moverse de un lugar a otro. Entonces tenemos que pedirle a Dios alguna cosa o cosas conforme a su voluntad. ¿Y cuáles son esas cosas que son la voluntad de Dios? Cosas que benefician a tu prójimo. El mandamiento más grande es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Si tú le pides a Dios cosas egocéntricas, pensando nada más en ti, entonces no esperes que Dios responda y oiga tu oración, porque no te va a servir de nada. En primer lugar, no te va a servir de nada, y en segunda, Dios que va a andar contestando una oración así torpe. Así lo puedo nombrarlo así, titularlo así, torpe. No quieres pedirle a Dios cualquier cosa. No quieres perder tu tiempo en oración buscando de Dios para, Dios mío, no sé. Y siento que tengo que ir más profundo en esto. No quieres perder tu tiempo pidiéndole a Dios, por ejemplo, ustedes que son jóvenes, y algo que pasa mucho con ustedes en su edad, es de que le oran y le oran y le oran a Dios por una muchacha, si eres hombre.
Le estás orando y orando y orando a Dios para que te dé un novio, una novia. Y muchas veces en la juventud te distraes y quieres tener tu novio, quieres tener tu novio, tu novia. Pero ¿en qué te beneficia eso si no estás establecido en algo firme en tu vida todavía? Solo te va a distraer más, y el poco dinero que tú te ganes o te presten, te la vas a gastar en una persona y te la vas a seguir gastando en una persona cuando pudiste establecerte, crecer y ser una persona madura un día, maduro, ya con posiciones en la vida, mejor trabajo, mejor carrera, y ahora sí eres maduro y puedes vivir un poco mejor, experimentar, tienes un poco más de plata, un poco más de dinero para ir a un lugar mejorcito, no nada más luego el primer cheque vamos a cualquier restaurante con mi novia o con mi novio. O sea, estamos pensando desesperados. Nuestras oraciones son desesperadas. Estamos pidiéndole a Dios cosas que en verdad no te van a beneficiar. Y bueno, ¿qué es lo que hace uno cuando Dios no responde? Pues tú vas y la buscas, tú vas y lo buscas. Tú vas y haces lo que se te dé la gana. Y ya no eres tú y Dios, ya eres tú y tú mismo. Entonces estás perdiendo las bendiciones de Dios porque estás enfocado nada más en ti, volviendo al tema. Nada más le pides lo que tú quieres. ¿En dónde está la voluntad de Dios en ese ejemplo? Claro, yo no estoy diciendo que no le pidas a Dios por una novia o por un novio, pero les digo este ejemplo porque muchos jóvenes se distraen en ese mundo y por eso están atorados en la vida y no saben vivir la vida sin tener una persona a su lado, nada más. Nada más piensan en la novia y en el novio. Tienen 16, 15, 17, 18 años y ni se han graduado de la escuela de menos. Ni tienen un trabajo tiempo completo todavía. Ni saben cambiar una llanta de su vehículo y quieren sacar a la novia. ¿Sí me explico? ¿Qué vas a hacer cuando estás en la carretera? Que te enseñen. Es un ejemplo, pero muy veraz, digno de escuchar, para que miren que luego somos imprudentes y buscamos cosas que nada más distraen tu vida, cuando Dios puede darte algo mejor por el tiempo y la edad que estás ahorita. Y Dios nunca va a fallar. Siempre te va a dar lo correcto al momento de tu vida. Lo que tú necesitas en el momento de tu vida. Yo tengo 30, estoy por casarme. No tengo 20, me voy a casar. Esa es mi historia. La historia de ustedes va a ser muy diferente. Pero lo que Dios está diciendo es que no te distraigas. No me pidas cosas que no te van a ayudar en el reino de Dios. La persona correcta va a llegar en el tiempo correcto. No se desesperen. No estén en la iglesia por una muchacha. No estén en la iglesia por un muchacho. Van a perder el tiempo cuando pudiste estar orando o escuchando una palabra. Te quedaste mirando al muchacho o a la muchacha. Te distraíste y cada semana lo mismo. Te distraes. Igual en la escuela, vas a la escuela. No entregas las tareas porque estás distraída con la muchacha. Me mandó el texto, me respondió. Me dejó en visto y estás pensando porque te dejó en visto. ¿Cuántos han pasado por ahí? Ay, muy santos, wow. ¿Cuántos han pasado por ahí? Está bien. Esfuércense, hagan lo que tengan que hacer, pero no le pidan cosas a Dios insignificantes. No, jóvenes, no lo hagan. Enfócate en lo que Dios te dice cada día. Que tu comunión sea concreta, sea firme cada día con Dios. Busca de Dios en verdad. Tienes todo un libro. Y bueno, volviendo aquí, que pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, como dice, Él nos oye. ¿Quieres que Dios te oiga? ¿Que te oiga? Pídele algo que tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Y qué es eso que tenga que ver con la voluntad de Dios?
Pídele al Señor, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo puedo ser yo partícipe del reino tuyo? ¿Cómo puedo ser usado en la obra tuya, Señor? Lee tu Biblia y tienes muchos ejemplos, muchos personajes en la Biblia que sirvieron a Dios. Y quiero confesarles algo ahorita. Todos tenían boca. Todo comienza por medio de tu boca. ¿No sabes cómo a servirle a Dios? Pues al menos tienes boca para pedirle a Dios. ¿En qué, Señor? Tienes un líder, tienes un amigo, pídele consejo. Un padre, pídele consejo. Yo por años odiaba ser hijo de pastor. Por muchos años. Y nunca le pedía consejo a mi papá. Porque en primera no quería ser yo lo que soy el día de hoy. Soy lo que soy el día de hoy, no quería serlo. Pero un día, 16, 17, 18 años, le empecé a hacer preguntas al pastor, a mi papá. Cuando tenía toda una vida de joven, de pedirle consejo, pero obvio, no quería hacer eso. Y bueno, Dios un día me rescató de ese pensamiento. A lo que voy es de que hay tiempos en tu vida que te puedes aprovechar de hacer las cosas bien, pero estamos distraídos. ¿En qué estaba distraído yo en esos días, en esos tiempos? En pandillas, en violencia, en las novias, plural, novias, siendo el hijo del pastor, tocando un instrumento en el altar, siendo el gran hipócrita. No quieren ustedes vivir ese mismo estilo de vida. No quieren. Porque es perdición. No es bueno, no le agrada a Dios. Y mucho menos si le estás ya sirviendo a Dios. Y luego sales al mundo y bueno, ya conocen ustedes esa historia. No seamos de doble cara. No seamos hipócritas. Bueno, sigamos para adelante. ¿Cómo es que Dios nos va a oír? Pidiéndole conforme a la voluntad de Dios las cosas. Si en verdad necesitas un trabajo, Dios va a oír tu oración porque lo necesitas. Volviendo al muchacho, si en verdad la necesitas, Dios va a oír tu oración y te la va a entregar al tiempo correcto. Pero no te desesperes y te metas al Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, whatever. Y le mensajes todas las muchachas que mires ahí y todos los muchachos que tengas ahí en la lista. No hagas eso. Porque todos te van a conocer. Ah, ¿es ella? Ah, ¿es él? Él también me mandó un mensaje a mí. ¿Me entienden? No sean desesperados. No se desesperen. Dios te está hablando ahorita. Él te está ministrando. Aquí hay otra referencia en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10, verso 11 y 12. Dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, ¿los oídos de quién? Los oídos de Dios. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Les leo el último otra vez? ¿Les gustó? ¿Qué dice? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que son obedientes y sumisos a Dios. Los que tienen la voluntad de servirle a Dios, de creerle en Dios, de guardar la ley de Dios. Esos son los justos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Los oídos de quién? De Dios, Jesús. Y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El justo es alguien obediente, una vez más. Pero si se dan cuenta, hoy no estamos hablando de un obediente tipo José. Apenas hablamos del otro día, José el soñador. O el profeta Samuel. Muy obediente. El mejor ejemplo de todos, Jesús, obediente a su Padre.
No estamos hablando de ese tipo de obediencia hoy, sino la obediencia que Dios quiere ver. La obediencia en ti, que sabes cuando eres obediente, Dios responde a tus oraciones. Porque hay mucha gente muy obediente. Hay mucha gente que es, digamos, muy buena onda, buen testimonio, pero ¿saben qué? No oran, no tienen una vida íntima con Dios. Su oración no es frecuente, si lo digo bien, frecuente, no es constante. No somos hijos y hijas de Dios de oración, de comunión. Saben, hay muchos cristianos en el mundo y no oran. Y todo lo que ellos tienen es por la gracia de Dios. Pero luego hay cosas que Dios te da y te entrega porque eres obediente y tú sabes mover la mano de Dios. Cuando Eliseo le dijo, Padre Jehová, ábrele los ojos a mi criado. Pues deben de saber, si conocen la historia de Eliseo. Eliseo era un gran siervo, un gran profeta, era un hombre de comunión. Se la pasaba en el monte Carmelo siempre buscando de la presencia de Dios. A oídos también atentos a la voz de Dios. Y los oídos del Señor atentos a la voz de Eliseo también. Ese es el tipo de amistad que tú quieres con Dios. Pero si tu comunión no es constante, no, pues ¿cómo se va a mover Dios en tu vida? El esfuerzo siempre va a ser del sudor de tu frente. Tus bendiciones van a venir de tu propio esfuerzo. ¿No quieres eso? ¿Cuándo vas a ver la mano de Dios? ¿Cuándo vas a ver lo sobrenatural en tu vida? ¿Cuándo? Cuando tu comunión crezca. No hay poder si no hay comunión en tu vida. No hay poder si no hay oración en tu vida. No hay testimonio en tu vida si no eres una persona de oración. Hoy en la mañana, ¿quieres escuchar esto? Hoy en la mañana cuando llegué al trabajo, me pasó una cosa muy curiosa. Llegué al trabajo y no llegué muy animado, ¿ok? ¿Cuántos aquí nada van a trabajar? Dicen allá, amén. ¿No te gusta trabajar? Pues bueno, entré al trabajo, eran las 6 y algo de la mañana. Pasaron unos minutos nada más, pasaron minutos. Y antes que les diga, anoche yo estaba orando, aquí en la iglesia, me la pasé orando. Y en comunión con el Señor. Y le pedí al Señor, ya 2 noches seguidos, he pedido esta oración. Señor, pon tu fuego en mis manos. Señor, pon tu unción en mi boca. Señor, yo quiero el fuego en mis manos. Señor, yo quiero la unción en mi boca. Para que cuando todos oigan y vean a alguien más. Y es el Espíritu Santo, no yo. Entonces llego hoy en el trabajo y me pasa esto. Me llega un compañero desesperado en el trabajo, ¿ok? En un lugar donde no se hace ese tipo de cosas. Vas a trabajar en el trabajo. Y incluso ni he hecho nada todavía. Llegué al trabajo, me estaba alistando y todo. Y que me llega esta persona todo desesperado y se me acerca y me dice, Juan, ora por mí. Ora por mí. Y muy agresivo se portó, estaba muy agresivo. Ora, necesito que ores por mí. Ora por mí. Y pues yo me quedé, yo todavía despertando, ¿verdad? ¿Que ore? ¿Qué? ¿Quieres que ore por ti? Y hay gente ahí y todo, o sea, entre las personas. Y le dije, pues, ¿qué quieres que ore por ti? Algo específico. Y me dice, no, nada más ora por ti, ora por mí, no importa, ora por mí nada más. And I'm like, okay. Y le dije, ven para acá. Tomé la mano, así, nada más le agarré la mano y puse mi mano sobre su hombro. Y empecé a orar por él. A veces tu comunión con Dios te va a llegar a lugares inesperables. Cuando estás en la presencia de Dios, Dios te va a preparar para momentos en tu vida que no son comparables.
A lo que voy es de que Dios te va a llevar en momentos, a lugares y en momentos en la vida donde Él te va a usar gloriosamente. A veces no sabemos lo que pedimos, pero yo te digo una cosa hoy, hablando de lo que dije al principio, que luego le pedimos a Dios cada cosa y no te escucha. Pero yo le estaba pidiendo a Dios cosas estas últimas noches. Pon el fuego en mis manos, pon tu unción en mi boca. Y Dios, yo creo que oyó mi oración desde tempranito. Y anoche tuve una noche larguísima, no de las mejores. Pero Dios siguió escuchando mi voz. Dios siguió oyendo mi oración porque es la voluntad de Dios lo que yo quiero hacer. Y oré por esta persona y todo, ¿verdad? Oré por él, pasó 2 horas, se me acerca. Luego esta persona me empezó a testificar dentro de esas 2 horas en el trabajo todavía qué es lo que Dios había hecho a través de la oración que hice en la mañana. Y no lo esperaba. Yo no lo esperaba. Pero anoche se lo pedí a Dios. ¿Quién dice amén? Anoche se lo pedí a Dios. Dios está respondiendo a las oraciones de los hijos y de las hijas fieles de Él, que quieren hacer la voluntad de Dios, que se quieren someter a Dios, que quieren servirle a Dios, que en verdad quieren amar a Dios, conocer a Dios, entender a Dios. A esas oraciones Dios va a contestar rápido. Pero si estás dormido, ¿verdad? No te pregunté. Pero si estás dormido, si estás de flojo, perezoso, perezosa, o pidiéndole a Dios cosas insignificantes, como habíamos dicho ya, no esperes nada de Dios. Si estas cosas te aburren, no esperes nada de Dios. Aquí les está predicando a alguien que ama a Dios. Y yo quiero que ustedes amen a Dios también. Aleluya. Hay que tener una obsesión a la obediencia. Hay que ser obsesionados por la obediencia. La obediencia a Cristo. La obediencia a su palabra. La obediencia a la voz de Dios. Porque es ahí en verdad cuando Dios se empieza a mover en tu vida. Cuando yo estoy orando y le pido al Señor algo, Él oye mi voz y responde. Y cuando yo estoy orando, no sé si lo dije bien, pero lo vuelvo a decir. Cuando yo estoy orando, yo voy a oír la voz de Él y yo voy a responder. A veces la voz de Dios no es una voz audible. Dios hablándote es lo que me pasó en la mañana, por ejemplo. Dios te pone las personas, te pone las cosas. Dios responde y te empieza a gustar. Y es ahí, jovencitos, cuando empiezas a vivir para Cristo, que Dios te empieza a rodear de personas que no van a perder tu tiempo y te van a acercar a Dios. No nada más vas a estar solo y sola. Ay, tengo que separarme del mundo y tengo que parar esto y lo otro, cortar relaciones, amistades que no me benefician. Sí, todo eso incluye, pero no es eso, no es todo eso, no es un aburrimiento lo de Dios. A veces te vas a tener que esforzar, sí, pero la Biblia te dice que seas esforzado y valiente. Entonces no todo Dios te lo va a entregar tampoco, pero ten cuidado en qué te estás esforzando en tu vida, porque una vez más te vuelvo a decir, puedes estar perdiendo tu tiempo en algo que nunca te va a beneficiar. Una vez más, los oídos atentos a sus oraciones, dice el Señor. Él está atento a tus oraciones, pero el rostro del Señor contra aquellos que hacen mal. Pero están sobre los justos, los obedientes. Entonces tú aprendes a ser justo. Una escritura más, acá dice, en Salmos 34, 17.
Y 18, claman los justos a Jehová, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Una vez más, Él está enfocado o está cerca, digamos, a los justos. Pero cuando eres una persona, a lo contrario, injusta, que nada más vives para el mal, para hacer el mal, para desagrado, Dios no va a poder responder a tu oración. Porque hay mucha gente que es muy hipócrita. Hace rato mencioné esa palabra, la mencionaba. Es muy hipócrita y piensan que pueden vivir dos estilos de vidas. Piensan que está bien tener doble pensamiento. Piensan que está bien estar frío y caliente, y Dios no le agrada eso. Ser cristiano puede ser muy complicado, pero cuando eres un buen oidor, cuando tienes un buen oído para escuchar y tratar de comprender y entender lo que Dios te está diciendo, no te va a ir mal. Y mejor si eres una persona que hace preguntas a un pastor, a un líder, como en la presencia de Dios. Hazle preguntas a Dios. Está bien. Quéjate con Dios en la presencia también. Si quieres quejarte con Dios, quéjate de Él. No lo hagas afuera para que el mundo te queme. No, hazlo ahí a solas con Dios. Señor, no te entiendo. Quéjate. Grítale si tienes que gritarle. Pero al menos hazlo en la presencia de Dios. Porque estás en la presencia de Dios. Porque estás en su presencia. Quieres estar con Él. Haz todo lo que tengas que hacer en la presencia de Dios. No te sientas como un torpe, tonto o excluido, que yo no sé cómo orar. No, simplemente habla lo que está en tu interior. Lo que está en tu corazón. Dile a Dios lo que tienes que decirle. Y sobre todo, si no estás ahí quejándote, pídele a Dios que sean de agrado a su voluntad, para que Él oiga tu oración. No todo es de esfuerzo. No todo es de esfuerzo. Como siempre les he dicho, una vez me dijeron, todo tiene un balance. Tienes que leer Biblia y orar. No puedes orar más y no leer la Biblia, o no puedes leer la Biblia más y orar menos o poco. No, tiene que haber un balance en tu vida como cristiano. Pero yo entiendo, vamos aprendiendo, vamos creciendo juntos. Dios también te entiende, te comprende. Pero aquí una vez más les digo, claman los justos, ustedes son los justos, clamen a Dios. Por eso les decía, grítenle si tienen que gritar, o giman, o si tienen que gemir, gimen. Y Jehová oye, es lo más importante, y Jehová oye, Él oye. Pero si le estamos pidiendo a Dios, Señor, mañana que no haya trabajo, no tengo ganas de trabajar, ¿qué va a andar oyendo Dios tu oración? Volviendo a la pereza, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre ese tema? Que el que no trabaja, que no coma, que es peor que un impío. O sea, también Dios te habla de que no seas flojo. Eso lo estoy diciendo de pasada nada más. Pero queremos estar enfocados en la oración, centrados y saber cómo orarle a Dios, cómo pedirle a Dios las cosas que necesitamos. Y es ahí donde tú buscas de Dios, que poco a poco vas mirando que las cosas que ya no le pedías, como al principio le pedías, te empiezan a llegar. Dice la palabra, Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Busca de su rostro. Y mientras vas caminando, la bendición va llegando. Pero porque buscaste el rostro de Dios. Te estás preguntando, ¿pero qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Les doy una ilustración. Es literal hacer esto, literalmente. Y decirle al Padre, Padre, yo no sé qué pedirte.
Padre, yo no sé qué hacer hoy. Señor, yo no sé cómo orar. Ahí ya estás subiendo escalones. Porque Dios quiere ver tu corazón. Dice que Él escudriña los corazones. No tienes que ser un buen hablador, una persona que habla muy bien, elocuente, o que hablas muy intelectualmente. No, simplemente abre tu corazón y dile lo que hay en ti. Dice la Biblia, buscar primeramente el reino. No dice buscar el reino con inteligencia. No dice que buscar el reino con sabiduría. No dice que buscar el reino angustiado. No, simplemente busca el reino de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Busca. Y como dice Jesús, busca y hallaréis. Y no te des por vencido. Es que ya busqué 3 días seguidos. Les vuelvo a decir lo que no les gusta. Perezoso. No seas flojo. Esto es persistencia. Dijo Pablo, o más bien Jesús, uno de los dos, pero está en la Biblia. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces tú tienes que pelear. La vida no se te dan las cosas así fácil nada más. Por todo tienes que pelear. Dios no quiere crear flojos. Él quiere crear gente fuerte, firme, que han pasado por un fuego en la vida, que no se dan por vencidos, porque en esos Dios más confía, porque han vivido cosas que los han moldeado y los ha hecho más fuertes mentalmente, más sabios en la mente. Las pruebas a veces son muy importantes porque te moldean y te hacen fuerte. Luego hay gente que no han pasado ni vivido nada y hablan como si nada, hablan más y son los que menos hacen. Hablan mucho, pero son los que menos han vivido cosas en la vida. No. Dice la Biblia, dice el Señor Jesús, que por sus frutos los conoceréis. Dios nos conoce muy bien. Miren. Una vez, hace muchos años, yo escuchaba un testimonio que a mí me agradó mucho y se las cuento hoy. Y ya tiene muchos años que no la cuento. Hace muchos años yo escuchaba mucho a un pastor, que no recuerdo el nombre completo, pero se llamaba Francis. Era un pastor de la China. Y más allá de que lo escuchaba mucho porque me ayudaba mientras yo crecía en cómo hacer ilustraciones como un pastor de jóvenes. Y aprendí mucho de él, pero una cosa que me llamó mucho de su vida es que él contaba su testimonio. ¿Y qué contaba? Él contaba en su testimonio de que cuando él nació, su mamá murió cuando él nació. Literal, él salió, su mamá dio luz y concibió un hijo, hasta Francis, y se murió la mamá. Entonces, pasaron años y su papá se volvió a casar, porque era un hombre casado con su mamá, obviamente, el pastor Francis. Y se volvió a casar y cuando se casó con esta mujer que ya era, en inglés le dicen stepmother, o sea, su otra mamá. Esta mujer murió cuando él tenía 8 años. O sea, pasaron 8 años y ella falleció en un accidente de carro. O sea, chocó y murió en una puente. Entonces eso lo hirió mucho a él. Uno ya no conocía a su mamá. Se le murió a la mamá que la estaba criando, imagínense. Y luego dice de que la relación que él tenía con su papá era la peor relación del mundo. Su papá nunca le decía buenos días, su papá nunca lo quería, nunca le decía te amo, nunca lo acariciaba. Era una basura ese hombre. Él contaba en su testimonio. Y pasaron más años, y a los 12 años, pasaron 4 años, a los 12 años en la escuela, él escuchó y aprendió mientras estaba en la escuela de que su papá había muerto porque ya estaba batallando con un cáncer y
quedó y falleció en un hospital. Murió. Y él dice que eso lo terminó, o sea, lo estaba terminando poco a poco, esta muerte tras muerte y tras muerte. Mi familia ya no tengo. Entonces ya después, él tenía unos tíos, una tía y un tío, que eran sus familiares más cerca de él. Era lo único que tenía. A los 15 años, su tío mató a su esposa.